El Señor los bendiga. Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez, director del canal de cronología apocalíptica, donde siempre obraré con la guía del Espíritu Santo. El tema que hoy vamos a tratar es ¿quiénes serán los 144,000 sellados? En el primer sitio de la Biblia donde aparecen los 144,000 sellados es en el capítulo 7, en la segunda parte del sexto sello, cuando Juan tiene la segunda visión, cuando él ve a los 4 ángeles que tenían los vientos de los 4 puntos cardinales de la tierra hasta que se diera la orden de que comenzara el juicio y soltaran los juicios sobre la tierra. Estos ángeles están sosteniendo cuando de pronto viene otro ángel con voz fuerte y con el sello de Dios y les grita que detengan, que todavía no vayan a soltar los juicios hasta que no sean sellados los 144,000 de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada uno. Este sello lo reciben por un ángel que les pone el sello y este sello los va a proteger dentro del tiempo que van a estar en la tribulación. La segunda vez que son nombrados indirectamente en el libro del Apocalipsis estos ángeles son en el capítulo 9, cuando suena la quinta trompeta y viene y cae un ángel del cielo que trae la llave del abismo y abre el abismo y salen de él una gran cantidad de humo, como humo de un horno, dice la palabra de Dios, y de ellos salen langostas que atacaban con gran poder, con el poder que tienen los escorpiones en la tierra, y se les dio orden que no atacaran a ninguna cosa verde, sino que únicamente atacaran a los que no tienen el sello del Espíritu Santo en la frente. Estas langostas se les va a dar que atormenten a los simpatizantes de Satanás o el imperio de las tinieblas por 5 meses, pero no se les dará que los maten. Ellos, los que no tienen el sello, desearán morirse, pero no lo conseguirán y serán atormentados por 5 meses. En este momento van a estar libres los que estén sellados. ¿Y cuáles son los que van a estar sellados en este momento? Pues ya sabemos que los 144,000 van a estar sellados. Pero también va a haber otra parte de habitantes de la tierra que van a estar sellados, que son los que pertenecían a la iglesia, pero que no fueron arrebatados por no tener sus lámparas llenas de aceite. Es decir, no estaban velando y no estaban preparados para irse en las nubes al encuentro con nuestro Señor, en las nubes, en el arrebatamiento. Este sello lo pone el Espíritu Santo en los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo, y eso lo podemos ver en Efesios 1:13, que dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que cuando salen estas langostas del abismo, langostas que tienen por jefe a Abadón o Apolión, nombre en griego o en hebreo, que se le da a este jefe de las langostas,
van a atacar únicamente a los que no tienen el sello. Ya sabemos que los que se quedaron de la iglesia van a tener ese sello porque el sello del Espíritu Santo es indeleble. Y eso es garantía que demuestra nuestra pertenencia a Dios. Estos que se quedaron van a ser protegidos también junto con los 144,000. Luego aparecen otra vez los 144,000 en el capítulo 14 del Apocalipsis. Estos 144,000 se muestran desde el primer versículo del capítulo 14, donde dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escritos en la frente. Característica única para ellos, los 144,000, tener el nombre del Hijo y del Padre en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Un coro de ángeles entona una gran canción, y es tan fuerte el tono y tan acompasado que parece una sola voz, y es como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono estos ángeles, y delante de los seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. El único que redime es Jesucristo, porque nuestra redención llega por él. Estos 144,000 fueron redimidos. Y para ser redimidos quiere decir que han aceptado a Cristo. Estos son en el versículo 4 dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. No quiere decir aquí la palabra de Dios que estos hombres no se hayan casado ni hayan tenido relación con mujeres. Lo que quiere decir es que no pertenecieron a religiones y a sectas falsas y que no participaron de idolatría. Esto lo comprobamos en el enunciamiento de las 12 tribus de las cuales saldrán los 144,000. Ahí podemos ver que no está la tribu de Dan ni la tribu de Efraín, porque estas tribus se habían contaminado con ídolos y adoraron dioses falsos. Entonces estas tribus van a ser reemplazadas por otras dos tribus, la tribu de Dan por la de Manasés y la tribu de Efraín por la de José. Es decir, que los 144,000 que pertenecen a las 12 tribus, vienen 12 tribus que no han participado en idolatría ni en fornicación, en adulterio espiritual. Por eso, ellos dice que no se han contaminado con mujeres. Las mujeres representan aquí las falsas religiones y el adulterio espiritual. Son vírgenes, nunca se contaminaron. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Fueron redimidos dentro de los hombres que están en ese momento pasando por la tribulación y fueron primicias para el Cordero y para Dios Padre. ¿Por qué se dice que fueron primicias para el Cordero y para Dios Padre? Porque pertenecían al pueblo escogido de Dios Padre, a Israel, y se convierten y reciben a Cristo como su Señor y se convierten en mesiánicos. Aceptan a Cristo como el Mesías cuando un acto que sucede, un acto evidente y notorio que sucede en este tiempo de tribulación,
hace que ellos se den cuenta que el que había venido hace más de 2000 años era el Mesías y no el que están esperando. Y en sus bocas no fue hallada mentira, dice el versículo 5, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Sin mancha delante del trono de Dios. ¿Cómo puede nacer un hombre, un ser o una mujer sobre la tierra sin nacer sin mancha? Eso es imposible, porque en Adán todos caímos y todos heredamos ese pecado y nacemos con el pecado, que únicamente es quitado en el momento de recibir a Cristo como nuestro Señor, y por eso desde ese momento recibimos la vida eterna. Porque todo aquel que confiese a Jesucristo con su boca será salvo, lo que hace para salvación, y con el corazón para justicia. De acuerdo a nuestro grado de obediencia de la palabra de Dios, construimos para nosotros el futuro eterno. Es decir, la justicia que va a hacer Dios Jesucristo en el tribunal de Cristo, ya en el cielo, cuando nos dé los galardones y las coronas de acuerdo a lo que fue nuestra vida en la tierra. Ahí se habla de cómo construimos, y construimos sobre la roca, sobre la principal piedra que es Cristo. ¿Con qué construimos? Si fue con oro, con plata, con piedras preciosas, con heno o con hojarasca. ¿Qué clase de vida vivimos de cristianos y qué obediencia de la palabra tuvimos? Entonces, vamos a ser nosotros y ellos, cuando reciben a Cristo, parte de la iglesia. Primero nosotros, que nos vamos en el rapto, y luego ellos, que son primicias para Dios Padre y para Dios Hijo. Cuando ellos se convierten y cuando reciben y se dan cuenta que Cristo, el que vino hace más de 2000 años, era el Mesías. Hay un evento grande que sucede al unísono en todo el globo terrestre. Millones de personas van a ser arrebatadas, miles de personas van a ser arrebatadas y llevadas al cielo. Esa es la parte de la iglesia, la que está lista, la que tiene la lámpara de aceite. El 50% va a ser llevado, el otro 50% se va a quedar. Eso está en la parábola de las vírgenes. Todas durmieron, pero unas estaban con su aceite lleno cuando viene el novio y las otras salieron a comprar, y cuando regresaron ya no estaba el novio. Esa es la iglesia tibia, que es vomitada y se queda en la tierra. Esa iglesia tibia conserva el sello del Espíritu Santo porque es indeleble. Y los 144,000 vimos que fueron sellados en el sexto sello, capítulo 7 de Apocalipsis. Estos que tienen el sello del Espíritu Santo no van a ser atacados por estas langostas cuyo jefe es Apolión, sino únicamente los que no tienen el sello. Entonces vemos que estos 144,000 son judíos mesiánicos y se convierten en el momento de que ellos ven el arrebatamiento de la iglesia, porque ya de oídas habían oído que los cristianos hablaban de un arrebatamiento, cosa que ellos no creían y que pensaban que era una locura, porque nunca pensaron que Cristo era el Mesías. Ellos, hasta ahora, la mayoría de los que no se han convertido en Cristo han sido anticristos, porque todo el que niegue al Hijo niega al Padre, dice la palabra de Dios,
Y el que niegue al Padre niega al Hijo. Y ellos niegan al Hijo. Ellos dicen que Jesucristo no era el Mesías, por ende no era el Hijo. Y están en esa atadura. En el callado de las ataduras. Al suceder el arrebatamiento, ellos se dan cuenta de que lo que habían oído de los cristianos, de que iban a venir, que el Señor iba a venir por ellos en las nubes y que el primero resucitarían los muertos en Cristo y después los que están vivos los que estuviésemos vivos le seguiríamos siendo transformados primero en cuerpos gloriosos para salir al encuentro con nuestro Señor en las nubes, y ven que eso sucede, los estremece. Al comienzo hay un caos total en toda la tierra porque este hecho es muy fuerte. Se va a convulsionar la tierra y van a salir muchas explicaciones de parte de los impíos haciendo creer que no fue Dios. Pero ellos miran y ven que sí, que eso era lo que decían los cristianos y que es verdad. Y que ellos se equivocaron y que ellos crucificaron y llevaron hasta la muerte de cruz al Salvador, el que había venido a ellos primero y por su rechazo después a nosotros. Y aceptan a Cristo como su Señor en ese momento. Y en ese momento, este ángel que tenía el poder del sello, viene y los sella para dar después la orden de que comience la tribulación. Que los 4 ángeles que la detienen suelten y dejen pasar todos los juicios que vienen del Señor. Primero las trompetas. Son los primeros juicios del Señor. Los sellos no son juicios del Señor. Los sellos son producto de la ambición del hombre y el ansia de poder que lo lleva a guerras, a la destrucción, que lo lleva a hambrunas, a epidemias y a muerte, como lo que estamos viviendo ahora, que está comenzando y día a día se va a ir en aumento, porque cuando digan paz, vendrá destrucción repentina, dice la palabra de Dios. Y estamos viendo, cada vez que hay acuerdos, se rompen pronto y después comienza algo más duro. Entonces, eso es lo que estamos viendo que está sucediendo. Estos 144,000 van a tener la tarea de apoyar y abrirle los ojos a sus compatriotas, a los judíos, para que puedan ver que ese Mesías que viene es falso. Pero cosa difícil será, porque este engendro de Satanás, cuyo advenimiento es por Satanás mismo, tendrá grandes poderes y gran convicción, porque es, dice la palabra de Dios también en Ezequiel, más sabio que Daniel. Es un gran político, un gran estadista, conoce de misterios y enigmas y va a convencer a muchos, a engañar aún a los escogidos. Y los 144,000 van a luchar contra él para que no sean engañados y tratar de mantener y de meter al pueblo judío en la verdad. Pero cosa difícil es. No lo van a lograr. Los 144,000 son las primicias de redención del Padre y del Hijo juntos. Por eso los 2 nombres van a venir en la frente de ellos, del Padre y del Hijo. Porque la redención para el pueblo israelí vendrá en el juicio de las naciones.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Mateo 25 dice, dirá, venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino que ha sido preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y me visitasteis, preso y vinisteis a verme. ¿Cuándo lo hicimos? ¿Cuándo te vimos así para hacerlo contigo? Cuando lo hicisteis con el más pequeño, lo hiciste conmigo. Ellos, el pueblo escogido, va a ser juzgado por obras. Y eso lo vemos en Ezequiel 18, versículo 19 al 22, donde dice que el pueblo de escogido va a ser juzgado por sus caminos. Y tiene que ser así, porque ellos no recibieron nunca la gracia. Algunos pocos dicen que hay 150,000 judíos mesiánicos en este momento, pero la gran mayoría nunca recibieron a Cristo y no están en la gracia. Entonces, esos 144,000 vamos a identificarlos ahora. Son hombres que no se han contaminado con religiones falsas. Eso quiere decir cuando se dice que no se contaminaron con mujeres. Son presentados sin mancha y sin mentira delante del trono de Dios. Eso quiere decir que son mesiánicos, que aceptaron a Cristo. Esos son los 144,000. 144,000 que van a estar delante del monte de Sión, libres de mancha, sin pecado, porque fueron redimidos por aceptar a Jesucristo. Y estos van a caminar siempre con el Señor. En sus bocas no fue hallada mentira, y son sin mancha delante del trono de Dios. Efesios 1:4 dice, según 1:4-5 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Efesios 5:27 dice que a fin de presentársela a Él mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Y Colosenses 1:21-22 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo las cosas, las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, la única forma de que ellos sean presentados ante Dios, ante el trono de Dios sin mancha, es porque son hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo, y porque son primicias para el Padre y para el Hijo. Estos son los 144,000. 12,000 de cada tribu. De las tribus que se contaminaron no van a ser ningunos 12,000, van a ser reemplazadas para que no sean contaminados, y van a ser mesiánicos. Y su función es tratar de que el pueblo, el restante pueblo de Israel, entienda que el Mesías no es el falso que viene, no es el anticristo que va a engañar y que va a construir el nuevo templo, porque Él es el que tiene que construir el templo, para después sentarse en el trono de Dios y decir que Él es Dios, y que tratará de cambiar los tiempos. Tal vez dirá,
Ahora ya no es antes de Jesucristo ni después de Jesucristo. Ya no es antes de Cristo ni después de Cristo. Ahora es antes de mí y después de mí, porque yo soy Dios. Espero que hayan entendido quiénes son los 144,000 y cómo pueden cumplir las características que se le dan en la palabra de Dios. ¿Cuál es la única forma para cumplirlas? Dios los bendiga y los guarde de todo mal. Seguiremos periódicamente, lo más pronto posible, subiendo estudios y explicaciones sobre cosas trascendentales de la palabra de Dios, sobre todo escatológicas y por ahora referentes al libro de Apocalipsis. Buenas noches, Dios los bendiga.